El inframundo criminal irlandés siempre ha albergado personajes sorprendentes, pero pocos han llamado la atención, y el líder del grupo conocido como Pandilla Gucci, todavía muy joven, solo 23 años en 2017, se destacó en un escenario dominado por delincuentes más experimentados. Su rápido ascenso ocurrió en un momento de transición en el crimen organizado de Dublín, especialmente después del conflicto entre los clanes Cahan y Hutch, lo que resultó en el escape o el arresto de muchos jefes tradicionales. Esta brecha de potencia, especialmente en vecindarios como Finglas, dejó espacio para que él tomara el control de las operaciones locales de tráfico de drogas. En ese momento, Trevor Byrne, un criminal peligroso y confiable del cartel de Cahan, ordenó las actividades de Finglas. Sin embargo, después del asesinato de Eddie Hutch en 2016, Byrne dejó el país, dejando un vacío que se llenó rápidamente. Mientras Byrne operaba desde una base fortificada, el nuevo líder adoptó un enfoque más agresivo, actuando directamente en las calles del norte de Dublín. Su estrategia estaba vinculada a los mercados de drogas abiertos en Finglas, donde los jóvenes, entrega de entrega, usaron motocicletas y scooters para distribuir pequeñas cantidades de narcóticos, lo que dificulta a los grupos de la acción policial y rival. Esta táctica eficiente generó una ganancia estimada a 25.000 euros por semana, consolidando su posición como una cifra central en la región. Su reputación creció aún más debido al estilo ostentoso, ropa de diseñador, autos de lujo y una presencia activa en las redes sociales, donde mostró su riqueza y poder. Esta imagen, cuidadosamente construida, atrajo la admiración de los delincuentes más jóvenes, que lo vieron como un símbolo de éxito en el crimen. Para 2017, ya dominaba gran parte del tráfico de cocaína y otras drogas en el norte de Dublín, controlando las rutas de suministro y los puntos de aire abierto. Su crecimiento también estaba vinculado a la alianza con Ross Browning, uno de los principales representantes del cartel de Kinahan en Irlanda. Con el apoyo de Browning, tenía acceso a drogas y armas, reforzando su dominio en Finglas. El cartel de Kinahan, involucrado en una guerra contra la familia Hutch, dependía de los recursos financieros de traficantes locales como él para apoyar el conflicto. Por lo tanto, sus operaciones se volvieron esenciales para mantener este flujo de dinero, asegurando su lugar como una pieza clave en la red criminal. Sin embargo, el poder también trajo enemigos. Pronto estuvo involucrado en disputas violentas con delincuentes mayores y más establecidos, marcando el comienzo de un período sangriento en Dublín. Los ataques con armas de fuego, bombas domésticas y incendios criminales se han vuelto comunes en Finglas. Uno de los conflictos más notorios alcanzó su punto máximo en enero de 2019, cuando Zach Parker, un aliado cerca del grupo, fue asesinado a tiros al salir de un gimnasio. A la edad de 23 años, Parker había obtenido drogas a crédito de Gucci Gang, pero la mercancía fue incautada por la policía antes de que pudiera venderse. En el mundo del delito, esto no eximió la deuda, y el grupo decidió dar un ejemplo. Las deudas no fueron perdonadas. Lo que nadie predijo fue la reacción en cadena provocada por este asesinato. La violencia se extendió, lo que resulta en 10 muertes relacionadas con las pandillas solo ese año, 5 de ellas vinculadas a una afirmación en Coolock. La última víctima, una víctima de 22 años, ya había sobrevivido a intentos anteriores contra su vida. Se cree que los comentarios ofensivos de redes sociales sobre otro criminal muerto, Shah Little, contribuyeron a su asesinato. Una nueva generación de jóvenes, cada vez más involucrados en el crimen organizado, puso en peligro no solo sus propias vidas, sino también la de los demás. Incluso los pequeños traficantes se convirtieron en objetivos de ejecuciones. En los meses siguientes, el asesinato de Parker provocó una ola de venganza, arrastrando a más personas al ciclo de violencia. Esta es la historia del conflicto de Coolock. Los distritos vecinos de Coolock y Hadale, en el norte de Dublín, ya eran conocidos por las actividades criminales relacionadas con las drogas. A diferencia de las generaciones anteriores, que actuaban con discreción, estos nuevos delincuentes eran más jóvenes, impulsivos y ansiosos por demostrar su valor. Durante décadas, el norte de Dublín ha sido escenario de disputas de pandillas, pero la llegada de las casas de crack a Coolock y Hadale elevó la situación a otro nivel. Las autoridades lucharon por contener la epidemia de dependencia química, que alimentó crímenes como robo,
robos e intimidación violenta. Peor aún, estos fueron solo síntomas de un problema mayor, una guerra para la hegemonía entre facciones criminales. En el centro de este conflicto había un grupo de Finglas vinculado al cartel de Kahan, conocido en los medios de comunicación como Gucci Gang, dirigido por un joven temido pero ambicioso. Especializados en distribución de cocaína, reclutaron a los adolescentes para que actuaran como entrega y usaron redes sociales para expandir su influencia. A diferencia de los antiguos sindicatos de delitos que preferían el anonimato, esta nueva generación era rica. Fotos de automóviles importados, ropa de marca y paquetes de dinero circulando en línea, atrayendo a más fanáticos. Incluso con todo este poder, el grupo era inestable, marcado por traiciones internas y deudas impagas. Uno de los nombres centrales en el conflicto de Kulok fue Sha Little, un traficante ambicioso que había ganado espacio en el creciente mercado de cocaína de Dublín. Aunque no es uno de los principales líderes, sus miembros menores de los miembros del cartel de Kinahan le dieron acceso a grandes cantidades de drogas. Sin embargo, su éxito comenzó a perturbar delincuentes más establecidos, como el señor Big, que controlaba gran parte del tráfico de Kulok. La expansión de Little generó fricción, y su creciente influencia fue vista como una amenaza por varias facciones. La situación de Jordan Davis ya era insostenible mucho antes de diciembre de 2018. Su deuda de $153,000 con Robert Drew Redmond, un criminal de carrera con casi 100 antecedentes, incluido el asesinato, se había convertido en una sentencia de muerte a pie. Las listas de garrapatas, listas de deudas incautadas por Gardaí, revelaron no solo el valor astronómico que Jordan debía, sino también en notas siniestras como «aún no», junto con los €70,000 restantes, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Redmond no era el tipo de acreedor que aceptó excusas. Había construido su reputación en Dublín a través de la violencia sistemática, utilizando el miedo como moneda de cambio. Cuando Jordan no pagó, se llamó a la máquina de presión. Sean Little y Colin Smitzer a Sandra Davis no fueron una advertencia, fue una ejecución anunciada. Smitzer, un sicario vinculado al cartel de Kinahan, tenía la reputación de ser implacable, mientras que Poco, aunque más joven, ya había demostrado la voluntad de usar la brutalidad como herramienta comercial. La escena en la sala de estar de la familia Davis era un teatro de terror. Little, furious, malditing Jordan de Little Prick, mientras exigía el dinero y la amenaza velada. Su hijo será enterrado junto a su hija. Fue una referencia directa a la hermana de Jordan, fallecida años antes. El mensaje era claro, ya sea la deuda o el cuerpo de Jordan, sería la próxima incorporación al duelo familiar. Sandra, desesperada, trató de contactar a su hijo, pero Jordan, sabiendo que cualquier respuesta lo entregaría, mintiendo por mensaje, alegando estar en el hospital. La reacción de Little fue inmediata y predecible. Si no aparece con el dinero, lo identificará en la morgue. La amenaza no estaba inactiva. Unos días después, en enero de 2019, Zach Parker sería asesinado, un evento que, irónicamente, desviaría temporalmente la atención de Jordan. Pero las deudas como la tuya no desaparecen, simplemente cambian de manos. Mientras que Poco se centró en avenging Parker, Jordan intentó negociar sin éxito con Redmond. Se rechazaron los intentos de pagar entregas. Lo que Redmond quería era el valor total y rápido. Hasta abril la situación se había vuelto insoportable. Jordan, ahora un objetivo móvil, trató de esconderse, pero en Dublín, donde las alianzas criminales se superponen como una web, no había un escondite seguro. El 22 de mayo de 2019, menos de 24 horas después del asesinato de Sean Little, Jordan fue encontrado asesinado a tiros en Clondalkin, ejecutado a la luz del día. El método era el mismo utilizado contra Poco, precisión quirúrgica, sin margen de error. La conexión entre las dos muertes no fue una coincidencia. Algunos dentro de la pandilla Gucci creían que Jordania había sido eliminado por saber demasiado sobre la participación de figuras clave en el asesinato de Little. Otros sugirieron que su ejecución era un mensaje de Redmond. A nadie le debía tanto y vivía para contarlo. Pero había un detalle inquietante. Jordan y Little habían sido aliados cercanos. Si Poco estuviera detrás de las amenazas a Jordania en diciembre, ¿por qué lo matarían unos meses después? La respuesta puede estar en la dinámica interna de la pandilla. Después de la muerte de Little, la sospecha inmediatamente cayó sobre Hamid Sanamar, el iraní de 41 años que apareció rápidamente en la escena del crimen. Su presencia temprana y su proximidad a las pequeñas preguntas, ¿fue enviado para confirmar la ejecución? O peor, ¿habrías participado en la planificación? Los asociados de Little, ya sospechosos, comenzaron a murmurar con la traición, pero antes de que pudieran
actuar, la muerte de Jordan Davis selló un patrón. Quien estaba detrás de los asesinatos estaba eliminando piezas clave del tablero, una por una. Mientras tanto, Robert Redmond, el incesante acreedor, permaneció intacto. Su red de influencia y su reputación de violencia aseguraron que pocos se atrevan a desafiarlo directamente. Para él, la muerte de Jordan no era solo una cuestión de dinero, sino una demostración de poder. En Dublín, donde las lealtades son frágiles y la traición son moneda, Redmond había demostrado una vez más que las deudas impagas tenían un solo resultado posible, y el ciclo de sangre, lejos de terminar, estaba comenzando. La intervención de Cowan Smith, de que la tensa noche parecía, a primera vista, un gesto de contención. En una voz firme, ordenó a Shah Little que se mudara, aconsejando a Sandra que se llevara a su hijo. Vamos, si promete que Jordan se mete en la línea, le damos la oportunidad de resolver esto, dijo antes de lanzar una advertencia final. Estoy contando con su palabra. Las palabras sonaban como una tregua, pero de hecho eran solo una extensión de la fecha límite, un aplazamiento de la oración que ya estaba escrita. Cuando los dos hombres irrumpieron en la oscuridad, dejando atrás a una Sandra inestable y furiosa con su hijo, la ilusión de que la situación podría resolverse pacíficamente ya estaba comenzando a desmoronarse. En los días siguientes, Jordan realmente trató de honrar el acuerdo. Admitió que se comprometió a pagar $5,000 por semana, pero su realidad financiera era diferente. Podía obtener un máximo de $3,000. Aún así, con un esfuerzo sobrehumano, se unió a la primera entrega en efectivo y la entregó. Hasta enero de 2019, continuó haciendo pagos. Cae en el océano de una deuda única, pero la violencia no se enfriaron. En marzo de ese año, Sandra vivió una nueva pesadilla. Era de noche cuando escuchaba ruidos afuera. Al investigar, se encontró con 5 hombres destruyendo la fachada de su casa. Gafas destrozadas, gritos, amenazas. Dígale a Jordan que pague lo que debería. Esto no ha terminado. Regresamos. El ataque fue el fusible. Sandra salió de la casa para siempre, consumida por la ira de su hijo, que involuntariamente había convertido a su familia en un objetivo. Mientras tanto, Jordan se consumió con miedo. Su madre lo describió pálido, tenso, como un hombre perseguido por las sombras, hasta que de repente algo ha cambiado. En la primavera de 2019, después del ataque a su casa, parecía liberarse de la ansiedad. Estaba hablando de un hombre sospechoso, alguien con guantes de la cara norte, caminando con una bicicleta naranja por el vecindario, pero garantizó que ese individuo no estaba detrás de él. La calma, sin embargo, era engañosa. En mayo, el voltaje en Dublín alcanzó el punto de ruptura. Una ola de asesinatos en menos de una semana ha transformado la rivalidad en los titulares nacionales, extendiendo el pánico a través de Kullock y Hayes. Fue en este clima de terror donde Jordan Davis, a pesar de todas las advertencias, salió a la luz del día con su hijo recién nacido. El padre de 22 años empujó un carro de bebé a través de un pasaje peatonal cerca de Marold Road cuando su destino lo llegó. Un hombre en una bicicleta naranja, la misma descrita por Jordan Weeks, abrochada antes y, sin dudarlo, disparó 8 tiros. 3 balas golpearon el objetivo. Jordan se derrumbó al lado del carro mientras su hijo de 4 meses de vida milagrosamente salía ileso. El padre Edward Quinn, cuya casa parroquial estaba a pocos metros del lugar, fue uno de los primeros en llegar. Estaba en el interior cuando escuché 5 tiros secos justo allí en la calle. Informó más tarde con su voz embarcada. Cuando llegué era tarde. Tomé los aceites santos y di la expresión extrema. Ya no tenía ninguna posibilidad. La escena del crimen estaba a unos pocos pasos de 2 escuelas, una primaria y otra secundaria, donde Jordan había estudiado. Las instituciones emitieron una calificación conjunta, ofreciendo apoyo psicológico a los estudiantes sacudidos, pero el daño ya estaba hecho. En menos de 48 horas, 2 cuerpos cayeron. Primero Shah Little, luego Jordan. La conexión entre los crímenes era obvia, pero la pregunta permaneció: ¿quién había ordenado a Exec? La ubicación de Jordan. ¿Y por qué? Las primeras hipótesis señalaron una represalia por la muerte de Little, pero la verdad, revelada en los tribunales más tarde, fue aún más cruel. Jordan fue asesinada por la misma deuda que lo persiguió desde el principio. En cuestión de días, los detectives de Garda, policía irlandesa, describieron una forma de los responsables. Wayne Spaddy Cooney, un hombre de 29 años vinculado a Robert Drew Redmond, y su hermana, el novio de Rachel, vino como el principal sospechoso de ser el tirador de bicicletas naranjas. Las imágenes de CCTV en el vecindario mostraron un ciclista con el mismo perfil, merodeando el área días antes del crimen. Un detective que lo conocía desde la vista no tenía dudas. Era él, 100%. Hasta junio de 2019, Cooney estaba en prisión. En los años siguientes, el rompecabezas
piezas ha estado montando. Redmond, el incesante acreedor, había ideado el asesinato con Cooney para resolver la deuda de $70,000 de una vez por todas. Las pruebas presentadas en la corte incluyeron mensajes de WhatsApp intercambiados entre Redmond y Jordan en las semanas previas a la muerte. Los mensajes eran una oración anunciada. Clown que no paga las facturas, tratando de jugar lo difícil. Confía en mí, te llevo pronto. Seguido de no pasará mucho tiempo. Y finalmente con emojis de la risa, muy pronto. Bang bang. Jordan respondió con un cinismo que sonaba como renuncia. Gracias, hombre. 19 días después, la profecía se cumplió. La caída de los líderes de la facción de Kulok no fue inmediata sino inevitable. Después de la ola de violencia de 2019, la Garda y el fiscal comenzaron a desmantelar la red, solicitar jugar. Cooney, el albacea, fue el primero en caer. En julio de 2022, el Tribunal Penal Central lo consideró culpable por el asesinato de Jordan Davis. La evidencia era irrefutable: imágenes, testigos y el sendero que lo vinculó con el crimen. Clasificado como extremadamente peligroso, Cooney recibió la sentencia obligatoria de cadena perpetua, con una sentencia mínima de 13 años. A los 31 años, su futuro se reduciría a los bares. Redmond, a su vez, debe haber creído por un tiempo que quedaría impune. Después de todo, no estaba en la escena del crimen, y con la muerte de Little y Jordan, había eliminado un aliado inestable y un deudor problemático. Pero Garda no había olvidado su papel. Peor aún, tu novia, Aileen McNall, se convirtió en una pieza clave contra él. En una declaración, reveló que el 22 de mayo de 2019, la fecha del asesinato de Jordan, había dejado a Redmond en Bellamp Lane, cerca, donde dijo que encontraría algunos amigos. Horas después, ya con Jordan matado, ella lo buscó en un campamento cerca de las 4:13 p.m., unos minutos después de los tiros. La coincidencia era demasiado para ser casual. Redmond estaba en el epicentro de la operación, coordinando, mientras que Cooney apretó el gatillo. A medida que la evidencia se acumulaba, Robert Redmond vio el asedio de cerca. En abril de 2024, ante una imagen irrefutable, optó por un acuerdo con el tribunal. Fue culpable de conspirar con Wayne Cooney para asesinar a Jordan Davis el 22 de mayo de 2019. Una confesión que representaba un avance crucial en las investigaciones. La sentencia fue de 7 años de prisión por la conspiración, una fecha límite que a primera vista puede parecer suave para un delito tan grave. Sin embargo, Redmond ya estaba cumpliendo una penalización perpetua por otro homicidio no resuelto, lo que hizo que la nueva condena fuera otro capítulo en su larga trayectoria de violencia. El ritmo de los asesinatos, sin embargo, se había vuelto incontrolable. En menos de una semana se han reemplazado 3 vidas. La pandilla Gucci, una vez un grupo cohesivo, ahora se desintegró bajo el peso de la desconfianza y el miedo mutuos. La paranoia había alcanzado niveles insostenibles y anteriormente la lealtad no calificada se había ido como humo. Fue en este clima de extrema tensión que solo 7 días después de la ejecución de Shah Little, amigos y familiares se reunieron en la residencia familiar para la estela. Entre los presentes, una figura llamó la atención: Hamid Sanambar. Su presencia fue al menos intrigante. En los días posteriores al asesinato de Esha A., los rumores comenzaron a circular. Sanambar, que había pasado tiempo en la casa de Little después de la muerte, fue visto con sospecha. Algunos creían que había participado en la traición que condujo al crimen. Aún así, entró en la residencia, dio sus condolencias y se comportó como si nada estuviera mal. Si su intención fuera demostrar solidaridad o evaluar el medio ambiente, nunca se sabría. Al salir de la casa y pisar la acera, 3 hombres encapuchados ya lo esperaba. Armados y decididos, abrieron fuego sin dudarlo. Sanambar ha sido golpeado varias veces en la cabeza y el pecho, colapsando en el jardín de la propiedad. La muerte fue instantánea. Los pistoleros huyeron en un Toyota Adventis, encontrados más tarde carbonizados. Nacido en Irán, Sanambar había llegado a Irlanda como solicitante de asilo y después de obtener permiso para quedarse en el país, se sumergió en el inframundo criminal. Aunque era mayor que muchos de los jóvenes miembros de pandillas con los que estaba asociado, se convirtió en una pieza clave en las violentas operaciones de Dublín, asistiendo a los círculos de pandillas de Gucci e incluso a las facciones del cartel de Kinahan. Su reputación era la de un ejecutor implacable, un hombre dispuesto a hacer los trabajos más sucios a cambio de protección o dinero. Antes de establecerse en Dublín, habría actuado en Cork y Longford, siempre involucrado en actividades criminales. Dijeron que era un hombre armado de alquiler, aunque gran parte de su historia se construyó más sobre el miedo que inspiró que sobre las acciones probadas. La investigación sobre su asesinato avanzó rápidamente. Las autoridades
autoridades identificaron a un sospechoso principal, un hombre de 30 años, un nativo de Dublín, que desapareció de Irlanda poco después del crimen. Durante años, logró esconderse en España, moviéndose entre diferentes lugares, pero en julio de 2024, la suerte le dio la espalda. Detenido por un delito menor en Costa del Sol, la policía española descubrió que fue buscado por un término de arresto europeo emitido por Irlanda vinculado al asesinato de Sanar. Los análisis forenses de un teléfono celular desechable incautado durante las investigaciones revelaron datos cruciales que lo colocaron cerca del crimen en el momento del ataque, reforzando las acusaciones contra él. Aún así, la investigación continuó, ya que las autoridades creían que más personas habían participado en la trama, ya sea en la organización o en la ejecución del plan. Mientras tanto, Stephen Little, el padre de Shar, no pudo superar el dolor ni la sed de venganza. En los meses posteriores a la muerte de su hijo, su vida se derrumbó, el matrimonio ha terminado y cualquier rastro de normalidad había desaparecido. Consumido por la obsesión por encontrar a los responsables, dirigió su furia a un objetivo específico: Cowan Smith, un pistolero del cartel de Kinahan con una historia de violencia brutal. Smith ya era una figura temida mucho antes del comienzo de la guerra de Kulok. En 2017, el cartel lo contrató para matar a James Mago Gage, un miembro de la familia Hutch que, contra todas las probabilidades, había sobrevivido a varios intentos de asesinato. Después del ataque frustrado, Smith desapareció, pero continuó operando en las sombras, moviéndose entre facciones vinculadas al Kinahan. Cuando explotó la disputa de Kulok, su nombre a menudo surgió en las investigaciones sobre ejecuciones, intimidación y tráfico de drogas. Stephen Little estaba convencido de que Smith había tenido una participación directa en la muerte de Shar, ya sea como albacea o como uno de los que ordenó el crimen. Pero golpear a un hombre como Smith no era tarea simple. A diferencia de los criminales de baja jerarquía, estaba protegido, siempre conmovedor y apoyado por la estructura del cartel. El 14 de septiembre de 2019, la policía interceptó a Little y su asociado, Edward MacDonald, en Lyme Park, Dartmouth. Habían estado bajo vigilancia durante semanas, ya que las autoridades sospecharon un ataque inminente. En la revista del vehículo, los agentes encontraron un arsenal, una pistola semiautomática G9 cargada, 2 máscaras, 2 tacos de béisbol, guantes, varios teléfonos celulares, una lata de gasolina y un longitud de cable largo, el kit perfecto para una emboscada. Poco no trató de negar. Durante el interrogatorio fue sencillo: si me hubieras dado otra hora, habría matado al bastardo que mató a mi hijo, y agregó con una voz rota: perdí mi matrimonio y mi hijo. Él y MacDonald fueron acusados por posesión de armas en circunstancias sospechosas. Mientras que MacDonald inicialmente declaró inocente, su testimonio cambió a la culpa en el medio del juicio. Poco recibió una sentencia de 6 años, MacDonald 9, debido a su larga historia de violencia. Aunque el intento de venganza de Little ha fallado, Cowan Smith no escaparía por mucho tiempo. En 2021 fue sentenciado a 20 años de prisión por el intento de asesinato de James Gately, un delito ordenado directamente por el cartel de Kinahan. Hasta finales de 2019, la guerra de Kulok no era lados definidos, solo alianzas volátiles y una paranoia que erosiona los restos de confianza. El número de muertos creció y no había señales de que la carnicería cesaría. El siguiente nombre en la lista fue Owen Boland. A diferencia de otras víctimas, recibió advertencias claras. Las autoridades le advirtieron formalmente que su vida estaba en riesgo, incluso guiándolo sobre cómo protegerse. Pero en un mundo donde la traición era moneda, las advertencias a menudo llegaban demasiado tarde. Las autoridades insistieron en que Owen Boland dejara que Dublín busque seguridad, pero ignoró las alertas, convencido de que podría continuar su vida normalmente. Con solo 22 años, Boland compartió su tiempo entre el trabajo como cartero y una segunda vida en las sombras, un traficante de drogas a nivel medio, distribuyendo drogas a través de redes locales de clanes Colac. No era un gran nombre en el crimen organizado, pero sus conexiones eran profundas y peligrosas. Había sido un amigo cercano de Zach Parker, Sean Little y Jordan Davis. 3 hombres ejecutaron el mismo año en medio de la escalada de la violencia. Después del asesinato de Sean Little, las tensiones explotaron en las redes sociales. Se intercambiaron provocaciones, amenazas e insultos entre las facciones rivales. Las investigaciones sugieren que Boland publicó algo sobre la muerte de Little, considerado irrespetuoso con los aliados del difunto. Fue suficiente para sellar su destino. El 24 de noviembre de 2019, alrededor de las 5:15 p.m.,
Boland estaba en el jardín delantero de su casa en Clones Avenue cuando llegaron sus asesinos. Un pistolero se acercó cuando un conductor de escape estaba esperando cerca. 9 tiros resonaron, golpeándolo en su brazo, pecho y parte superior del cuerpo. Su muerte aumentó a 10, el número de homicidios de pandillas en Irlanda, ese año de ellos directamente vinculado a la guerra del clan Kulak, lo que lo convierte en el conflicto más letal de 2019. Aunque el nombre Kulak ya no domina los titulares como antes, las cicatrices dejadas por esta guerra continúan dando forma al inframundo de Dublín. Son las 4:30 am en Finglas, 3 de abril de 2022. James Wan Whelan, de 29 años, se mueve por las calles oscuras acompañadas de al menos un cómplice. Está armado y en camino a ejecutar un ataque de cóctel Molotov contra una propiedad vinculada al señor Flashy, el hombre que ya había sido su jefe, pero ahora se convirtió en su mejor rival. No había pasado mucho tiempo desde que Wan era uno de los hombres de confianza de Flamey, miembro de Gucci Gang, una organización criminal de vínculos profundos con el cartel de Kinahan, pero Wan se había separado, formando su propio grupo. La decisión no se tomó de humor ligero. Para los aliados de Flashy fue una traición inaceptable. Durante meses, la rivalidad entre ellos subió violentamente. Comenzó con robo y agresión, pero pronto se convirtió en algo mucho peor. Los miembros de Wan habían participado en un brutal ataque contra un hombre llamativo, robando su reloj de lujo en un autobús de Dublín. La respuesta no fue larga. El equipo de Flashy venció severamente a un joven vinculado a Wan. A partir de ahí, la situación se salió de control. A principios de 2022, la violencia ya no se limitaba a la venganza personal. El grupo de Wan intentó bombardear una casa, pero perdió el objetivo, casi matando a una familia inocente. Y ahora, en las últimas 48 horas, la guerra se había intensificado nuevamente. El viernes por la noche, los familiares de Wan recibieron un disparo en su residencia. Al día siguiente, sus hombres tomaron represalias, atacando una casa en Deantown Avenue, supuestamente vinculada a Flamey. Al amanecer el domingo, Wan decidió actuar por su cuenta. Lo que no sabía era que su plan ya había sido descubierto. Alguien de su propio círculo había traicionado sus intenciones, advirtiendo al equipo de Flamey de antemano, probablemente 1 o 2 horas antes del ataque. Mientras Wan y su cómplice avanzaron por las calles, un hombre armado ya los estaba esperando. Un solo disparo fue suficiente. La bala golpeó a Wan en el pecho. Hay informes de que puede haber revivido, pero si lo hizo, no fue suficiente para evitar la emboscada. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya estaba muerto. El año 29 años fue encontrado en la mañana de este domingo en una acera de Deantown Avenue, con una sola lesión en la bala. La policía, Gardaí, estaba investigando el asesinato, vinculado a una disputa entre 2 pandillas en la región. Un conflicto que, aunque ha surgido en Finglas en los últimos años, había estado hirviendo durante meses y también desplegado en las redes sociales. En la estación de policía de Finglas, los investigadores se reunieron la noche anterior para definir los próximos pasos, rastreando los últimos movimientos de James Whelan. La escena del crimen fue aislada por su experiencia y se celebró una autopsia, cuyos detalles no se revelaron por razones operativas. Este fue el primer homicidio vinculado al crimen organizado en más de un año, y en cuestión de horas, las redes sociales se inundaron por provocaciones y amenazas. Una publicación del grupo del lado llamativo, que se burla de la muerte de Wan. ¿Cómo fue el sabor de esos disparos, James? Tus aliados, a su vez, juraron venganza. Terminemos para ti, hermano, de una vez por todas. Wan nació en la región norte del centro de Dublín. Cuando era niño, su familia se mudó a Finglas, un área de trabajo en el norte de la ciudad que se había convertido en un epicentro de tráfico de drogas y guerras de pandillas. A diferencia de la mayoría de los criminales locales jóvenes, Wan no era nativo de Finglas. Fue visto como un extraño, alguien que no había crecido en los mismos círculos que aquellos que ya estaban sumidos en el crimen. En lugar de tratar de integrarse, se alió con una facción diferente, dirigida por Trevor Byrne, una gran figura en el inframundo de Dublín. Byrne no era solo un gángster local, era un jugador de alto nivel, directamente conectado al cartel de Kinahan e involucrado en robos armados, tráfico de armas y secuestro. Bajo su tutela, Wan se introdujo a un mayor nivel de delincuencia, dejando atrás el tráfico callejero y operando en esquemas más rentables y riesgosos. Sus ambiciones eran claras desde una edad temprana. Wan no quería ser un simple vendedor callejero para siempre. Quería dinero, poder e influencia. Y, bajo la protección de Byrne, comenzó a escalar la jerarquía. Su primera gran confrontación con la ley ocurrió en junio de 2011, cuando la policía irrumpió en su casa y confiscó casi 30.000 euros en efectivo. A los 18 años, ya manipulaba cantidades
cantidades que no coincidían con un traficante de drogas de bajo nivel. Eran valores típicos de aquellos que manejaban una operación y controlaban a otros distribuidores debajo de ellos. Juan se ha convertido en una pieza clave para el equipo de Byrne, responsable de transportar drogas, cobrar pagos y mantener el dominio sobre ciertas áreas. Con el tiempo, amplió su red, fortaleció las alianzas y se consolidó como una figura conocida en el inframundo de Finglas. Pero todo cambió cuando Trevor Byrne fue arrestado y sentenciado a una larga sentencia de prisión. Sin su mentor, se abrió un vacío de poder en Finglas. Surgieron nuevos líderes, se movieron las lealtades y Juan tuvo que decidir su siguiente paso. Durante años, trabajó junto al señor Flashy, quien había tomado el control después del arresto de Byrne y se había convertido en uno de los gángsters más notorios de Dublín, comandando un imperio de drogas altamente lucrativo en Finglas. Inicialmente, Juan actuó como uno de sus principales lugartenientes, pero en 2019, a medida que crecían sus ambiciones, tomó una decisión audaz, rompió llamativo y comenzó a operar de forma independiente. Su estrategia de distribución innovó mediante el uso de scooters eléctricos y bicicletas para difundir las drogas a través de su red. Sus subordinados, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, adoptados estos vehículos para evitar la inspección, moviéndose rápidamente por las calles de Dublín mientras la guerra entre facciones se intensificó. La red de Wilne no se limitó a las entregas ordinarias. Su enfoque era distribuir crack y marihuana a lo largo de Finglas. Este método trajo ventajas claras. Los scooters eran rápidos, baratos y difíciles de rastrear, deslizándose por callejones estrechos donde los autos de la policía no podían entrar. En poco tiempo, el escuadrón escaneado de Wilne se ha convertido en una de las operaciones más rentables de la región. El dinero fluyó, y con él, su fama, pero también su peligro. Al romper con Gucci Gang, Wilne pasó por la amenaza aliada. Para el señor Flashy, su antigua lealtad no significaba nada frente a la traición. Rápidamente, los viejos compañeros lo etiquetaron como una rata, difundiendo amenazas y burlas en las redes sociales. Mensajes como "You morir Wilne" multiplicado, mientras que las fotos de armas y dinero se publicaron como advertencia, pero no volvió. La rivalidad, que comenzó con insultos, pronto se convirtió en violencia abierta. Las explosiones con granadas, secuestros y disparos se convirtieron en rutina. La guerra no se salvó de ni inocente, que a menudo fueron golpeadas por fuego cruzado. Incluso con los riesgos que crecen, Wilne mantuvo su postura desafiante, hasta que, en un día fatídico, su nombre se volvió titular: disparado muerto. La noticia sacudió los dedos, pero sus enemigos no perdieron el tiempo. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron por provocaciones macabras. Una publicación, atribuida a un rival, preguntó con sarcasmo: ¿cómo estuvo el sabor de las balas, James? Fue la humillación final, una advertencia para aquellos que pensaron en desafiar el poder establecido. Si alguien creyera que su muerte terminaría con el conflicto, estaba equivocado. Menos de un mes después, la violencia alcanzó un nuevo nivel de crueldad. La casa de la madre de Wilne se incendió con cócteles Molotov. El ataque casi la mató, obligándola a entrar en pánico. Lo que hizo que esta guerra fuera diferente de las viejas disputas entre pandillas fue precisamente la exposición. Ya no era amenazas susurradas en esquinas o disparos en la oscuridad. Todo fue público, inmediato y alimentado por la necesidad de demostrar fuerza. Cada publicación, cada video, cada insulto en las redes sirvió para encender aún más los espíritus. Para Flamey y sus hombres no fue suficiente para ganar. Era necesario aplastar al oponente, incluso después de que lo mataron. Y para los jóvenes involucrados en este mundo, retirarse no era una opción. Una vez humillado, la presión para tomar represalias se volvió insoportable. La reputación en este universo valía más que la vida misma. 18 de noviembre de 2023. Brandon Ledwig está en casa en Barry Drive en Finglas cuando escucha golpes en la puerta. Sin sospechar, abre la puerta principal. Es tu último gesto. Se plantea un revólver. El tirador, supuestamente alguien de su propio círculo, dispara varias veces. Los tiros te golpearon la cabeza y el pecho. Brandon se derrumba en el piso, asesinado incluso antes de que llegara la ambulancia. Los paramédicos intentan revivirlo, pero las heridas son fatales. Es declarado muerto poco después de llegar al hospital. Brandon no era un novato. Durante años inmersos en el tráfico de Finglas, comenzó como el hombre de la derecha del señor Flashy en Gucci Gang, actuando como coleccionista y distribuidor de cocaína, marihuana y éxtasis. Su trabajo lo puso en el blanco de la policía, pero también lo convirtió en una pieza clave en la ingeniería local del crimen. Cuando Flamey huyó al condado de Wexford para escapar de la presión de las autoridades, la pandilla se derrumbó. Algunos fueron arrestados, otros, como Brandon, buscaron
crearon nuevos grupos para sobrevivir. Luego se unió a la otra facción de Finglas, no como un sustituto de Gucci Gang, sino como parte de una operación independiente. Aunque la Garda, policía irlandesa, lo consideraba un peón, Brandon todavía estaba activo. Vendía drogas, se lucía en las redes sociales e intentó establecerse en un juego donde el error era costoso. Sus fotos mostraban ropa de diseñador, viajes al aire libre y el estilo de vida que lo traficaba. Una fachada brillante para una realidad oscura. Detrás de las apariencias, fue otro soldado en una guerra sin respiro. En los meses previos a su muerte, los signos de peligro eran claros. Brandon tuvo procedimientos legales para el tráfico pendiente, y peor, rumores que había roto con sus nuevos aliados. En 2023, caminó sobre una línea muy fina. Había sobrevivido al colapso de una pandilla, pero ahora enfrentaba sospechas internas. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que cometió un error fatal, desafió la jerarquía. Es posible que la razón exacta de su asesinato nunca aparezca, solo que sus ejecutores conocen la verdad. Pero pistas dejadas por los conocidos, murmullos en las calles y filtraciones al punto de prensa a una teoría recurrente. Brandon planeó separarse y establecer su propia operación. Es posible que estuviera tratando de salir solo, por lo que fue atacado, dijo una fuente a los medios. En el mundo de las pandillas, actuar por sí solo es una afrenta. Brandon ya había visto un colapso del imperio, Gucci Gangs, y sabría que, cuando buscaba independencia, se convirtió en una amenaza. Hubo rumores de que estaba tratando de comprar drogas directamente, cortando intermediarios para construir su propia red. Si fuera cierto, selló su destino. La pandilla que lo albergaba controlaba el mercado local y no toleraría la competencia interna. En un medio en el que la lealtad es una moneda de cambio, Brandon puede haber subestimado el costo de su ambición. Si Brandon intentó romper la estructura jerárquica de la pandilla, su asesinato no fue solo un ajuste de cuenta personal, fue un mensaje para cualquiera que pensara seguir el mismo camino. Otra línea de investigación apunta a un conflicto directo con alguien por encima de él en la organización. Las autoridades encontraron que en la semana S que precedió a su muerte, Brandon estuvo involucrado en una pelea seria con un miembro graduado de la pandilla. Fuentes cercanas al caso dijeron que era solo un soldado superficial, que se metió en algo mucho más grande de lo que podía controlar. El desacuerdo no fue uno de los que resolvieron con una disculpa o una advertencia. En este entorno, el poder lo es todo. Si un subordinado desafía abiertamente a un superior, las consecuencias son inevitables. Dejar una afrenta tan sin respuesta sería un signo de debilidad, y la debilidad en un mundo como este es sinónimo de muerte. La discusión de Brandon con la cifra más alta en plato se interpretó como un acto de insubordinación, y en este universo, la insubordinación se paga por la vida. La decisión de eliminarlo puede haberse tomado en cuestión de horas después de la confrontación, con una ejecución planificada para servir como ejemplo. Nadie deja la línea y sobrevive para contar la historia. También hay quienes especulan que su muerte no tuvo que ver con la venganza, sino con la supervivencia. Brandon ya estaba en problemas con la justicia. Las autoridades lo monitorearon de cerca, y él estaba acusado de tráfico de heroína y cocaína, con la intención de la venta. Si la pandilla sospechara que podría colaborar con la policía para reducir su sentencia, no dudarían en eliminarlo. Su asesinato puede haber sido una medida preventiva, la forma más radical de silenciar un riesgo potencial. Independientemente de la razón real, una cosa era segura: el crimen no era aleatorio, fue calculado, frío. Como dijeron las autoridades, la respuesta a este crimen está dentro de la comunidad misma. Quien ordenó que la ejecución no fuera extraños, no eran desconocidos, eran las mismas personas con las que Brandon trabajaba. Se rió y confiaba. Un amigo tuyo resumió la situación en una publicación en las redes sociales. Como saben, ni siquiera sus propios hermanos pueden confiar. Poco después de las 7 p.m. en un sábado frío, cuando Brandon sirvió la puerta de su casa en Barry Drive, en el vecindario de Finglas, quizás esperaría un conocido. Es posible que ni siquiera haya pensado dos veces sobre quién podría estar al otro lado. Pero quien esperó no estaba allí para hablar. Los disparos resonaron. Múltiples balas lo golpearon en la cabeza y el pecho. La policía comenzó una operación de puerta a casa, interrogando a los vecinos con la esperanza de que alguien hubiera visto o escuchado algo que llevaría al tirador. Pero en lugares como Finglas, la gente rara vez habla. El miedo mantiene la boca cerrada. Detrás de las cortinas, sin embargo, el miedo era diferente. ¿Qué vendría después? ¿Habría represalias? ¿Se acercaría un nuevo tiroteo? El funeral de Brandon no se parecía a ninguna despedida común. Una flota de hombres enmascarados en motocicletas tomó las calles del pueblo de Finglas, acelerando los motores, convirtiendo el lugar en un espectáculo de energía. Estas manifestaciones
manifestaciones ya eran parte de la cultura de las pandillas. Pero detrás de todo el ruido y las exposiciones, la realidad era clara. Brandon había estado demasiado involucrado. Había entrado en un juego cuya final solo podía ser uno. Tenía solo 23 años. Su historia no era única. Reflejó la de muchos otros antes que él. Un joven que se involucró, hizo conexiones, construyó un nombre, y cuando llegó el momento fue eliminado ya que muchos llegaron antes. Eran poco más de las 8 p.m. en la víspera de Navidad de 2023 en Brown's Steakhouse en Blanchardstown. Dos hombres entraron al restaurante con pistolas en la mano. Comenzaron los disparos difundiendo pánico. Los clientes gritaron, se arrojaron debajo de las tablas en busca de protección. Tomaron un tiro frente a mí, le dispararon así. En medio del caos estaba Jason Hennessy, una de las figuras más poderosas de la pandilla que llevaba su apellido. Fue golpeado varias veces. Uno de los pistoleros, el jerez Tristan de 26 años, asociado con la pandilla Gucci, se acercó a una ametralladora lista para dar el golpe final, pero el arma se ahogó. Al ver la violación, los hombres Hennessy saltaron sobre Tristan, golpeándolo, mientras que el segundo tirador huyó de la puerta principal. Cuando la policía llegó minutos después, Tristan ya estaba muerto, apuñalado y apuñalado casi 30 veces. Cerca, Jason luchó para respirar, gravemente herido por balas en el cuello y el pecho. El ataque al asador de Brown no fue obra de casualidad. Fue una emboscada planeada en una guerra de pandillas que ha aterrorizado a Dublín durante años. Pero ¿quién era Jason Hennessy? ¿Y por qué se convirtió en un objetivo? Nacido a mediados de la década de 1970 y criado en los suburbios de Blanchardstown, creció en Cordón, un habitante trabajador de acción que, en la década de 1980, fue devastado por el desempleo y la epidemia de heroína. A diferencia de muchos a su alrededor, Jason no se sumergió en el crimen en el corto plazo. En su juventud fue visto como un boxeador prometedor, un talento que, por un tiempo, lo mantuvo alejado de serios problemas. Vivía en un área dominada por la temida pandilla Westies, que en los años 90 controlaba el tráfico de drogas en Dublín con métodos brutales. Pero en 2004 el imperio de Westies comenzó a desmoronarse cuando sus líderes Shane Coates y Steven Sogg fueron ejecutados en España durante una sangrienta disputa interna. Aunque Jason tenía parientes y amigos vinculados a las pandillas que surgieron después de la caída de Westies, él mismo evitó grandes actividades criminales durante años. Trabajó en trabajos comunes como camionero y mantuvo un perfil relativamente bajo antes de la ley. Fue solo cuando alcanzó la edad de 30 años que se consolidó como una gran figura en el inframundo de Dublín 15. Se casó, tenía hijos e incluso mientras profundizaba su negocio ilícito, cultivó la imagen de Family Man. Esta dualidad, un padre criminal dedicado y temido, le valió un estatus único en Accorduff. Para enmascarar sus actividades, abrió un negocio local, Hulk Recovery, un remolque de vehículos y un servicio de reparación. Con el logotipo verde de Hulk impreso en camiones, muchos vecinos lo vieron solo como empresario que trabaja, pero aquellos que se atreven a cruzarlo descubrieron de la peor manera que su amigable fachada escondió a un hombre violento. Los rumores dijeron que un traficante de bajo nivel, acusado de robarlo, fue encontrado ensangrentado y roto una noche, atado con cinta a un poste de luz. Nadie se atrevió a registrar una queja. El miedo no estaba en silencio a las víctimas, pero historias como esta solo alimentaban el mito en torno a Hennessy. En 2010, muchos delincuentes más jóvenes de Dublín West lo vieron como una figura casi intocable. Tenía dinero, soldados a su servicio, y lo más importante es que nunca había sido revocado por los tribunales. Pero a medida que su poder crecía, el objetivo también estaba creciendo de espaldas. Una nueva generación de gángsters, provenientes de Finglas, ya dirigida a su territorio. A fines de 2010, los residentes de Corduff comenzaron a referirse a Jason simplemente como el jefe, un título que adoptó naturalmente. Si alguien quisiera tráfico en Blanchardstown, tendría que pasarlo. Y eso, como lo descubriría pronto, era un privilegio de que muchos estuvieran dispuestos a competir por las balas. El funcionamiento del imperio Hennessy era simple. Se le pagó un porcentaje o se enfrentaron las consecuencias. Su organización, conocida como la pandilla Hennessy, era en esencia un negocio familiar. Sus propios hijos fueron criados para seguir sus pasos, formados desde el principio para hacerse cargo del legado de su padre. A medida que los chicos crecían, Jason los mantuvo cerca, no solo como herederos, sino como extensiones de su propio poder. Para todos los fines, los amaba, pero este amor tenía un precio, la garantía de que nunca conocerían una vida fuera de las sombras del crimen. Mientras Hennessy consolidó su dominio, otro nombre comenzó a ganar fuerza en el oeste de Dublín, un jefe más joven,
joven, conocido en las calles como Mr. Flamey, un apodo que reflejaba su estilo ostentoso y su conexión con la pandilla Gucci Gang, un grupo basado en el Finglas. Las identidades reales de estos delincuentes fueron omitidas cuidadosamente por la prensa, protegidas por leyes que evitaron la falta de respeto por los tribunales, pero su impacto en las calles fue innegable. Era solo cuestión de tiempo hasta que las formas de Hennessy y llamativas se cruzan explosivamente. Ambos operaron en territorios superpuestos, cada uno con ojos fijos en controlar el tráfico de drogas en el oeste de Dublín. Algunos afirman que, en un momento, Hennessy conoció a los líderes de Fingla para dibujar límites no oficiales. Blanchardstown se quedaría con él, Finglas con ellos. Si este acuerdo informal existía, fue de corta duración. Para 2017, el voltaje de cordón ya estaba hervido. Los hombres Hennessy habrían agredido a algunos traficantes de bajo rango del señor. Se espera que se atrevieron a ingresar a Blanchardstown. Las fuentes anónimas informan que en 2018 los ataques se intensificaron, una serie de latidos que sirvieron como advertencia. Eso no fue territorio para las invasiones. Era la escena clásica de una guerra de facción, dos grupos orgullosos, un terreno demasiado pequeño para ambos, y si tú sumergiría al oeste de Dublín en un ciclo de violencia tan intenso como la notoria rivalidad de Hutch Kinahan en toda la ciudad. Los residentes pronto bautizarían ese conflicto de la lucha de Corduf. Las autoridades, conscientes de la creciente hostilidad, temían lo peor, y no tomaría mucho tiempo para que sus temores se hagan realidad. En febrero de 2019, las cámaras de seguridad de Corduf capturaron una escena de la película, un rodaje a la luz del día en una calle residencial. Las imágenes granuladas, liberadas por Irish Mirror, mostraron a los jóvenes protegiendo detrás de los autos mientras los disparos resonaban en un callejón tranquilo. Miraculosamente, nadie fue golpeado, pero las paredes de las casas cercanas eran imprudentes de las balas. Fue la primera señal de que la guerra había comenzado. Con la llegada de la primavera, los ataques de represalia se multiplicaron. Los incendios criminales, los golpes de auto y los disparos en movimiento se convirtieron en rutina en Finglas y Blanchardstown. En marzo de ese año, la violencia alcanzó un nuevo nivel de crueldad. Dos mujeres, supuestamente novias de miembros rivales, fueron brutalmente agredidas en un ataque que las hizo marcadas física y emocionalmente. El mensaje era claro: en esa guerra, incluso el inocente pagaría el precio. El ápice de Audacity se produjo el 2 de abril de 2019. Mientras que los estudiantes de una escuela secundaria en el oeste de Dublín asistieron a clases, dos hombres esperaban en la puerta para obtener un hermano de uno de los involucrados en el conflicto. Fue entonces cuando un tirador se acercó y disparó varias veces. Nadie resultó herido, pero el atacante huyó a pie, entrando en el complejo residencial de Corduf, donde la policía, Gardaí, comenzó una búsqueda intensiva. Un revólver cargado, abandonado a pocos metros de la escena, fue encontrado más tarde, y las investigaciones lo conectaron con la pandilla del señor Flashy. Ese mes de abril estaría marcado por una subida sin precedentes. En uno de los episodios, la violencia irrumpió en una estación de policía. Un criminal atacó a un rival con un machete justo enfrente del edificio de Garda. El agresor de Warntown Drive, Martin Cunningham, fue sentenciado a 3 años de prisión por asalto por lesiones corporales. Su víctima, Kenneth Fitzsimons, se negó a testificar contra él, alegando que las drogas habían afectado su memoria. Durante el juicio, fue evidente cómo el código omertá, el silencio entre los gángsters, sabotó a la corte. Sin el testimonio de la víctima, la acusación de intento de asesinato contra Cunningham tuvo que ser abandonada. Se declaró culpable por asalto, recibiendo una sanción que en la práctica ya había cumplido. La violencia no dio un respiro. En mayo de 2019, poco después de la medianoche, una casa vinculada al conflicto era el objetivo de un ataque de fuego. Las ventanas estaban rotas al martillado, el interior estaba inundado de gasolina y sufría fuego. 2 hombres adentro saltaron desde la ventana de arriba para escapar de las llamas, solo guardando la propiedad mientras se consumía la propiedad. Cuando llegó el verano, el cordón y los alrededores se habían convertido en una zona de conflicto. Las casas fueron disparadas y quemadas. Miembros de las pandillas miraban a la luz del día. Los miembros de la familia sin participación directa fueron arrastrados a la violencia. La presencia policial en Blanchardstown y Finglas aumentó dramáticamente. Las unidades armadas de Garda hicieron ritmos frecuentes para detener las armas, pero el flujo de armas no cesó, en gran parte gracias a las conexiones del señor Flashy con el cartel de Kinahan. Las operaciones de vigilancia incluso revelaron que incluso las granadas militares irlandesas habían sido obtenidas por delincuentes.
inocentes. Incluso en este caos, Jason Hennessy podría permanecer ileso. Los informes de inteligencia indicaron que era un objetivo prioritario, pero para fines de 2019, la tormenta parecía haber perdido cierta fuerza. Sin embargo, no fue paz, solo una tensa, puntuada por escaramuzas esporádicas. La rivalidad se arrastró en 2020 y 2021, estableciéndose en una peligrosa brasa de impasse bajo Gray, lista para reavivar en cualquier momento. La violencia no había desaparecido por completo. Agresiones y ataques con cócteles Molotov aquí y allá, pero nada que comparó con el frenesí de 2019. Jason Hennessy aprovechó este periodo de relativa calma para fortalecer su organización. Apretó sus lazos con su círculo más íntimo, limitándose cada vez más a los miembros de la familia en quienes creía que era capaz de depositar su vida sin dudarlo. Entre ellos, sus 3 hijos fueron destacados: Jason Jr., Devon y Brandon Hennessy. Los 2 mayores tenían 20 años, mientras que Brandon todavía era un adolescente, pero los 3 se habían inmerso en el imperio criminal de su padre. Para 2020, ya actuaron como su primera línea, realizando tareas que requirieron lealtad incuestionable. La primera evidencia pública de la participación de los niños surgió en enero de 2021, cuando las autoridades llevaron a cabo una operación de vigilancia en las afueras del campus de la Universidad Tecnológica de Dublín, en Blanchardstown. Actuando basado en una queja, los oficiales de policía observaron una motocicleta todoterreno que ingresaba a un terreno abierto cerca de un campo deportivo, ya en crepúsculo. 2 personas descendieron del vehículo. Una de ellas fue identificada como Brandon Hennessy, luego solo 17 años. Ambos llevaban paletas y un paquete grande envuelto en plástico. Mientras uno comenzó a cavar, el otro era seguridad. La policía intervino mientras intentaban enterrar un envío de drogas, valorado en más de 32.000 euros en las calles. Brandon trató de escapar de la oscuridad, pero fue alcanzado y detenido en un cementerio cercano. 4 años después, en enero de 2025, cuando Brandon finalmente comparó con el tribunal por el caso, fue culpable. El juez consideró su falta de antecedentes penales graves, la edad en el momento del crimen y el reciente trauma de presenciar el tiroteo contra su padre. La sentencia fue suspendida. 3 años en arresto condicional, siempre que tuviera una buena conducta. Entre 2021 y 2022, la rivalidad siguió viva, aunque a un ritmo más lento. Los disparos esporádicos contra los hogares y los ataques aislados aún se produjeron, pero la presión de las fuerzas policiales se intensificó. Cada incidente grave resultó en una ola de prisiones, lo que hace que el ciclo de violencia sea cada vez más costoso y arriesgado. Detrás de escena del inframundo de Dublín, se especuló que Hennessy y el señor Flashy habían llegado a un acuerdo sin serlo para 2022. Pero, bajo la superficie, los resentimientos podridos como heridas mal curadas. Fue en este clima acusado que se desarrollaron una gran operación policial de todo. A mediados de 2023, actuando en base a información sobre un ataque inminente, los agentes interceptaron un automóvil en el norte de Dublín y encontraron un revólver cargado en el interior. Las autoridades creían que habían frustrado un intento de asesinato contra los aliados de Jason Hennessy Sr. De todos modos, el jefe de Cordova no mostró señales de retiro, no escaparía ni se escondería de un rival en su propio territorio. En los meses anteriores a la Navidad de 2023, parecía llevar su vida normalmente. Todavía estaba por delante de Hulk Recovery y asistió a sus puntos habituales en el oeste de Dublín. Después de 5 años de caos de rivalidad, todavía estaba de pie y tenía la intención de celebrarlo con estilo. En la víspera de Navidad, organizó una fiesta privada en Brown's Steakhouse, en Blanchardstown. A las 8 p.m., cuando la cena de Navidad estaba emocionada, 2 hombres armados, uno con pistolas, uno con una ametralladora compacta, irrumpieron en el restaurante. Los testigos informaron que uno de los atacantes, más tarde identificado como Tristan Sherry, abrió fuego indiscriminadamente contra los clientes. Los regalos se dispararon al suelo entre gritos y gafas destrozadas. Hennessy Sr., sentado en el centro de la larga mesa de su grupo, era el objetivo principal. Sherry avanzó hacia él, disparando. Las balas se perforaron el cuello y el torso. Algunos informes de esa noche sugieren que Jason se habría levantado para enfrentar al tirador, tal vez en un intento de desarmarlo o proteger a los demás antes de ser golpeado. Lo que realmente sucedió en ese momento, sin embargo, sigue siendo conocido solo por aquellos que estaban allí. Sus aliados reaccionaron violentamente. Después de un descanso momentáneo, probablemente causado por una ahoga en el arma de Sherry, lo inmovilizaron. El segundo tirador, cuya identidad nunca fue revelada, huyó de la entrada principal. Sherry, solo y ahora dominado por la mafia
mafia tenía un final brutal. Fue derribado en el piso y golpeado hasta la muerte en cuestión de segundos. Los cuchillos de mesa han sido cavados en su cuerpo una y otra vez. Los objetos improvisados sirvieron como armas contundentes. Cuando llegó la policía, encontró el cadáver de Sherry con 27 heridas de cuchillo en el pecho y un trauma fatal en la cabeza. A su lado, Jason Hennessy, el señor todavía respiraba pero por poco. Los paramédicos lucharon para estabilizarlo en la escena. Fue colocado en una ambulancia bajo escolta armada y se apresuró a un hospital, donde se colocó en apoyo vital. Dada la gravedad de las lesiones, se transfirió al Hospital Mater en la capital para un tratamiento especializado. Mientras tanto, en el restaurante, los detectives comenzaron a recopilar evidencia. El personal de Garda luego confirmaría la conexión del ataque con la disputa de cordón. Jason Hennessy, el señor, se resistió durante casi 2 semanas. A pesar de múltiples cirugías, el daño causado por los disparos, especialmente lo que le golpeó el cuello, fueron irreparables. Fue declarado muerto el 5 de enero de 2024, a la edad de 47 años. La causa oficial: lesiones de armas de fuego en el cuello y el torso superior. Por lo tanto, el temido jefe de Acorduf se unió a la lista de víctimas de las guerras entre las pandillas irlandesas. Garda ahora tenía 2 casos paralelos para resolver: el asesinato de Jason Hennessy Sr. y la muerte de Tristan Sherry al vencer. La investigación sobre el primero se centró en identificar el segundo tirador y los posibles directores del ataque. Las sospechas cayeron naturalmente sobre el grupo rival, asociado con el señor Flashy. Hubo rumores de que Sherry y su cómplice habían sido pagados o obligados a realizar la misión, tal vez como parte de un plan más grande orquestado por la facción enemiga. Sin embargo, en las siguientes semanas no se ha hecho una prisión con respecto al tiroteo. El segundo tirador había desaparecido sin rastro. El caso de Tristan Sherry ya avanzó rápidamente en el sistema judicial irlandés. El restaurante estaba lleno de testigos y cámaras de seguridad, y muchos de los atacantes fueron identificados por el momento por la policía que llegó a la escena. En la confusión, varios aliados de Hennessy, los mismos que patearon y apuñalaron a Sherry, resultaron heridos por la metralla. Después de recibir atención médica, fueron arrestados más tarde esa noche. En unos pocos días, al menos 7 sospechosos fueron arrestados por su participación en la muerte de Sherry, incluidos 3 adolescentes y hombres de 20 años, todos de la región de la cordillera. Entre los detenidos estaba Brandon Hennessy, el hijo menor de Jason. No fue acusado de asesinato, sino de desorden violento por su papel en el linchamiento. Las imágenes de vigilancia mostraron a Brandon golpeando a Sherry, aunque con un escudo ligero, después de que el tirador ya había sido desarmado. Otros prisioneros incluyeron a Michael Darius. Con acusaciones más serias fueron Michael Andricut, Noah Musui y David Amar, considerados responsables de los golpes más brutales contra Sherry. Wayne Deegan fue acusado formalmente, elevando a 8 el número de sospechosos directamente involucrados en la muerte de Tristan. Dada la naturaleza penal organizada del caso, los juicios fueron remitidos a un tribunal penal especial, un tribunal irlandés sin jurado, especializado en crímenes de pandillas, creados precisamente para evitar la intimidación en los jurados. Las audiencias revelaron detalles impactantes sobre la violencia. Andricut, por ejemplo, fue acusado de apuñalar a Sherry repetidamente con un cuchillo, agredirlo con una barra de hierro y, en un gesto de crueldad calculada, detenerse para fotografiar a la víctima mientras ella tira a morir. Amar, que entonces solo 17 años, apareció en videos pateando a Sherry y usando una silla como una pistola para soplarlo. Las imágenes, combinadas con testimonios, dejaron en claro que no era un acto impulsivo, sino de agresión prolongada y metódica. La defensa trató de argumentar por el asesinato de manslaughter, alegando que los acusados actuaron bajo provocación extrema. La conmoción de presenciar el tiroteo contra Jason Hennessy los habría hecho perder momentáneamente su control. Sin embargo, la fiscalía refutó esta versión. Lo que siguió no fue una reacción instantánea y desafortunada, sino que organizó linchamiento, con pausas para grabar el acto en fotos. Los jueces de la Corte Penal Especial acordaron la acusación. En febrero de 2025, en decisión unánime, Michael Andricut, Noah Musui y David Amar fueron condenados por asesinato. Brandon Hennessy y Jonas Kavangu, a su vez, recibieron sanciones más pequeñas por participar en el desorden violento. Mientras los procesos avanzaron, la estructura del clan Hennessy comenzó a colapsar. Sin Jason por delante, el grupo perdió su figura centralizadora. Sus hijos mayores, Jason Jr. y Devon, intentaron tomar el mando, pero ya estaban bajo la intensa vigilancia de las autoridades. La Gardaí, policía irlandesa, aprovechó la fragilidad del grupo para desmantelar lo que quedaba de la organización. Unas semanas
semanas después de la muerte de Yaso N. en enero de 2024, una operación resultó en la incautación de 2 revólveres y drogas evaluados en 33.000 euros, ocultos en un depósito de armas en un área abandonada de Blanchardstown, al oeste de Dublín. El choque, liberado por la prensa como un golpe devastador, debilitó aún más a los aliados de Hennessy en las calles de Corduff y Finglas. El clima posterior a la muerte de Jason era de tensión latente. Hubo rumores de que sus compinches buscaron venganza, incluso analizando fotos en las redes sociales para identificar a las personas vinculadas a Tristan Sherry, posiblemente marcándolas como objetivos. Sin embargo, cualquier represalia abierta nunca se realizó en una gran escala, en parte porque la mayoría de los que podían ejecutarlo ya fueron arrestados o bajo monitoreo. A mediados de enero de 2024, las autoridades temían que el funeral de Hennessy se convirtiera en un punto de encendido para nuevos conflictos. Los oficiales de policía armados patrullaron discretamente el lugar, atento a cualquier signo de disturbios o presencia no deseados. El funeral, a su vez, fue un espectáculo transportado por el típico simbolismo del funeral de pandillas en Dublín. La familia Hennessy ha organizado una increíble procesión temática inspirada en Hulk, una referencia al apodo de Jason y la marca de su negocio. El ataúd personalizado era no muerto, con la imagen de un puño de Hulk y la inscripción The Boss Man pintada al lado. En los siguientes meses, el grupo prácticamente se rompió. Jason Jr., Devon y Brandon Hennessy pronto enfrentaron serias acusaciones. Una operación de Gardaí culminó en el arresto de los 3 hermanos y 2 asociados por presunto secuestro y tortura. Según la fiscalía, habrían mantenido a un hombre en cautiverio debido a una deuda, sometiéndolo a golpes, quemaduras y amenazas, marcadas con ferrocarriles en una casa del oeste de Dublín. Los hermanos Hennessy y sus cómplices fueron acusados después de que la víctima pudiera escapar e informar el caso a las autoridades. Al mismo tiempo, se destacó otro caso que involucró la red criminal de Dublín. Eric O'Driscoll, el hermano menor de Glenn Ward, conocido en el inframundo como el señor Flashy, fue sentenciado a 6 años de prisión por despedir un arma semi-automática desde la puerta trasera de una casa inyectable el 1 de enero de 2022 en un claro intento de intimidar rivales. El incidente fue filmado por un teléfono celular y las imágenes recuperadas por Gardaí se convirtieron en una prueba decisiva para su condena. En abril de 2025, O'Driscoll recibió la sentencia, con los últimos 12 meses suspendidos, pero con condiciones rígidas. Cuando está suelto debe mantener la paz y evitar el contacto con 6 personas específicas durante un año, en riesgo de cumplir con el tiempo restante en prisión. Eric no era un criminal aislado. Creció a la sombra de una de las facciones más temidas de Dublín. Su hermano, Glenn Ward, señor Flashy, había tomado el control de los territorios de las drogas en el norte de la ciudad, como Finglas, Ballymun y Coolock, con el apoyo del cartel Kinahan, uno de los grupos criminales más grandes de Irlanda. El señor Flashy, quien se convirtió en el líder de la pandilla Gucci, que llamó S.O. en sus 20 años, usó los mismos proveedores de drogas que Kinahan y acumuló rápidamente riqueza e influencia. Este aumento meteórico, sin embargo, atrajo la atención de las autoridades. En agosto de 2019, Gardaí lanzó Operation Tattoo, una serie de ritmos con unidades armadas y apoyo para helicópteros, específicamente dirigido a Gucci Gang. Aunque las convulsiones iniciales eran modestas, pequeñas cantidades de drogas y arrestos menores, la operación señaló que el grupo era visto como una amenaza creciente, con el potencial de dominar el tráfico en la región. Las actividades de la pandilla de Gucci, que se extendieron desde el tráfico de drogas hasta la violencia sistemática, habían sido alertadas desde 2019. Ese año, las residencias de los miembros de las pandillas fueron filmadas en el Finglas y las áreas circundantes, lo que indica el comienzo de un conflicto latente. Hasta 2021, la disputa se convirtió en una guerra abierta y los ataques de represalia se convirtieron en rutina. En este entorno, Eric O'Driscoll ha madurado. En la temprana edad de 20 años, él ya era uno de los brazos derecha de su hermano, aunque no tiene antecedentes penales graves antes de este caso. Gardaí, sin embargo, lo conocía bien. A menudo se lo veía junto con criminales notorios y participaba activamente en las operaciones del grupo. En una fianza posterior, la policía fue testigo de que Eric y Glenn fueron atrapados en una supuesta casa segura de la pandilla a fines de 2021, confirmando su participación directa en las actividades ilegal. Un incidente el primer día de 2022 perseguiría a Eric y su hermano mayor, el señor Flashy, meses después. Ese 1 de enero, los dos estaban en una pandilla vinculada, donde alternaron para grabar un video disparando un rifle de alta potencia
a través de la puerta trasera de la residencia. Cuando las autoridades finalmente tuvieron acceso al material, un juez interpretó la escena como una demostración deliberada de fuerza, diseñada para intimidar a los rivales y reforzar el poder del grupo. Los detalles de ese episodio de disparos en el nuevo año se mantuvieron duros por un tiempo. No hay registros públicos de vecinos de los disparos, ni de la intervención inmediata de Gardaí. Es posible que el ruido se haya confundido con los fuegos artificiales, típicos de la fecha, o que el miedo haya silenciado a cualquier testigo. La verdad es que nadie fue arrestado ese día. De hecho, tomaría meses hasta que la policía obtuviera el video incriminatorio. Unas semanas más tarde, el 10 de febrero de 2022, Gardaí realizó una operación que luego se conectaría directamente al caso de Eric O'Driscoll. Como parte de una ofensiva más amplia contra el conflicto de pandillas en el norte de Dublín, los agentes realizaron varias búsquedas en la región de Finglas y confiscaron un arsenal de armas de fuego y municiones. Una de las casas registradas pertenecía a los residentes sin ninguna conexión con el crimen. Las armas no estaban en el escondite principal de las pandillas, sino en un cobertizo en la parte trasera de una propiedad vecina, probablemente utilizada sin el conocimiento de los propietarios. Los investigadores observaron que había un fácil acceso entre la casa segura del grupo y ese patio, lo que permitió a los miembros mover sus armas discretamente, manteniéndolas alejadas de su base principal. A pesar de la aprehensión en ese momento, no había evidencia forense para ligar Eric o Glenn directamente a esas armas. Aunque la operación debilitó el poder de guerra de la pandilla, no resultó en arrestos inmediatos de los líderes. El caso continuó investigando, con Gardaí sospechando fuertemente de la participación del grupo del señor Flashy, pero sin testigos concretos o pruebas para probar la manipulación de las armas por parte de los hermanos. Esta prueba decisiva, sin embargo, estaba a punto de surgir. En las semanas y meses posteriores a la aprehensión de las armas, la tensión entre las pandillas rivales en Finglas subió drásticamente. Hasta principios de la primavera de 2022, la región estaba inmersa en una disputa sangrienta entre la pandilla Gucci del señor Flashy y un grupo disidente formado por antiguos asociados. En los meses anteriores a abril, una serie de incidentes marcaron el conflicto: provocaciones en las redes sociales, disparos en parientes, ataques con cócteles Molotov, cada facción tratando de intimidar a la otra. El auge de esta violencia ocurrió el 3 de abril de 2022, cuando James Whelan fue asesinado a tiros frente a su casa en Finglas. El asesinato de Whelan tuvo repercusiones inmediatas. Sus aliados acusaron públicamente a un aliado cerca del señor Flashy por el crimen y juraron venganza por las redes sociales. En respuesta, los miembros de The Flamey Gang publicaron un mensaje provocativo dirigido a la víctima. ¿Cómo fue el sabor de esas balas, James? Aunque nadie fue acusado formalmente de asesinato, las fuentes de policía y medios de comunicación señalaron a un joven miembro del señor Flashy, de unos 20 años, como el principal sospechoso. En ese momento, muchos especularon que era Eric O'Driscoll, dado su papel de hombre de su hermano, pero las autoridades nunca lo designaron oficialmente y nunca fue acusado por el crimen. El 20 de junio de 2022, la violencia tomó otra dirección y, sin querer la entrega a las autoridades, la pieza faltante en el rompecabezas. Ese día, Eric y Glenn estaban en un taxi cruzando Dublín cuando fueron emboscados por francotiradores. Se cree que los atacantes fueron aliados de los familiares de James Whelan en busca de represalias, aunque esto nunca ha sido confirmado. Las balas golpearon el vehículo, pero los hermanos lograron escapar a pie. En la prisa, Eric dejó caer un teléfono celular. Este pequeño descuido demostraría ser un punto de inflexión. Cuando Gardaí respondió a la llamada sobre el tiroteo, recuperó el dispositivo abandonado y pronto confirmó que pertenecía a Eric. Con una orden judicial, los investigadores analizaron el contenido del teléfono y lo que encontraron fue un tesoro de evidencia. Además del video de los hermanos disparando el rifle AR-15 el 1 de enero, aparecen otras grabaciones de Eric que manejaban varias armas. Aparecen lo mismo incautado en febrero. Peor aún, el historial de búsqueda de Google incluyó términos como cómo lavar la pólvora de la ropa y las búsquedas de rifle AR-15. Esos datos, extraídos del propio dispositivo de O'Driscoll, transformaron el caso. Si Eric no hubiera perdido el teléfono, la evidencia probablemente nunca saldría a la luz y las acusaciones contra él nunca podrían haberse materializado. Con la evidencia en la mano, las autoridades prepararon las acusaciones contra los hermanos. Sin embargo, solo en enero de 2024, casi 2 años después, Eric y Glenn finalmente fueron arrestados y acusados por el incidente con las armas, que tuvo lugar el 1 de enero de 2022. Ambos fueron llevados a custodia
día, y poco después asistieron al tribunal. Eric respondió a 6 cargos por armas de fuego mientras que Glenn enfrentó 2. Dada la gravedad de los crímenes, que involucraban armas automáticas y un contexto de delitos organizados, el caso fue remitido al Tribunal Penal Especial, responsable de juzgar los casos de pandillas. Después del arresto, los hermanos solicitaron libertad provisional, una solicitud casi siempre difícil en casos de alto perfil como ese. Los abogados defensores argumentaron que la evidencia era circunstancial, no había rastros forenses que vinculen al acusado con las armas y el experto balístico no podía decir con absoluta certeza que el rifle de video era exactamente el mismo. También ofrecieron una fianza de unos 3.000 euros garantizados por miembros de la familia y promete que los acusados cumplirían con condiciones estrictas si se liberen, pero el juez no estaba convencido. La combinación de material de video con la historia de la violencia de la disputa de la pandilla hizo que el riesgo de liberarlos sea inaceptable. Se negó la libertad provisional y los hermanos permanecieron detenidos hasta el juicio. Curiosamente, durante la fianza un detalle llamó la atención. Ambos llevaban relojes Rolex de alto valor, lo que llevó a la corte a cuestionar si realmente necesitaban asistencia legal gratuita. A partir de enero de 2024, Eric O'Driscoll comenzó a esperar su juicio tras las rejas, donde permanecería durante los próximos meses, mientras el proceso avanzaba. El resultado del caso fue prácticamente definido. Glenn Ward, como su hermano, también permaneció atrapado durante todo el proceso. En un momento, por razones de seguridad, frente a las amenazas de otros detenidos vinculados a facciones rivales, incluso cumplió con un régimen de aislamiento casi total, con solo media hora de la celda por día. La gravedad de la evidencia contra los hermanos ha hecho que la estrategia de defensa cambie radicalmente. En lugar de arriesgar un juicio completo, Eric y Glenn optaron por un acuerdo. Fueron culpables, una decisión que, aunque no los entregó de la prisión, podía mitigar la penalización final. El 7 de abril de 2025, el Tribunal Penal Especial anunció la sentencia de Eric O'Driscoll. La jueza Melanie Glay, acompañada por otros 2 magistrados, ordenó una sentencia de 6 años de prisión, con los últimos 12 meses suspendidos, es decir, se reuniría con 5 años efectivos, siempre que no cometiera nuevos delitos durante el periodo de carrera. El caso de Glenn Ward ya se analizó con más matices. Su abogado defensor, aunque reconoció la gravedad del crimen, le pidió al tribunal que considerara el contexto personal del acusado y su comportamiento desde el arresto. La defensa argumentó que las acciones de Ward esa noche fueron solo un acto de bravata grotesco, un intento patético de poder deportivo, no una intención real de lastimar a alguien. Al clasificarlos de esta manera, el abogado sugirió que la razón estaba más vinculada a la imagen que a la violencia misma. Además, señaló que Ward no tenía antecedentes de dependencia química, tenía un trabajo legal como mecánico antes de la prisión, y a pesar de su participación con el crimen organizado, no era un caso perdido. Por el contrario, durante los meses que fue detenido desde enero de 2024, se había dedicado a los programas de reintegración social dentro de la prisión, completando un curso de barbero y participando en clases de arte. Estas iniciativas, según la defensa, demostraron un esfuerzo genuino de cambio. Otro punto planteado fue el impacto psicológico del régimen penitenciario en Ward. Durante 7 meses fue sometido a un cierre de 23 horas y media por día, una medida extrema adoptada para protegerlo de otros prisioneros que amenazaron su vida. Aunque es necesario, este prolonged isolation waiver profoundly affected his mental health, a factor that the defense asked to be considered in the dosimetry of the penalty. After analyzing all the arguments, the judges of the Special Criminal Court framed the crime as high gravity within the intermediate range of crimes involving firearms. This was not the worst possible scenario. After all, there were no shots at people or use of the revolver in a robbery, for example, but the nature of the weapon, a revolver of large caliber, and the context of crime made him especially serious. Finalmente, el 28 de abril de 2025, el tribunal anunció la sentencia de Glenn Ward, 5 años y medio de prisión por posesión ilegal de armas de fuego. El hombre que una vez se jactó de ser señor Flashy, ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones detrás de las barras.